De nueva cuenta, los soldados del heroico ejército mexicano lo volvieron a hacer en Tamaulipas, lo volvieron a hacer en Nuevo Laredo. Y me refiero a otra ejecución extrajudicial. Antes de que en los comentarios vengan a hacer algún reclamo acerca de esto, en contra de lo que se va a decir de manera, podríamos decirlo, negativa hacia los soldados, recuerden que no está legislado el mátenlos en caliente. Recuerden que una ejecución extrajudicial es un crimen de lesa humanidad. Y busquen el programa que hicimos acerca de los derechos humanos. No podemos permitir que ninguna autoridad, en especial las Fuerzas Armadas, realicen este tipo de actos. No podemos permitir que ni la policía, ni el ejército o la marina realicen ejecuciones extrajudiciales. El mátenlos en caliente. No son ni legisladores, jueces y verdugos para cometer este tipo de actos tan atroces que nos afectan a todos, porque nadie se salva de una ejecución extrajudicial. El hecho ocurrió el 18 de mayo a las 14:30 horas, a las 14:30 horas. Pero fue reportado el día de ayer en varios medios, como Proceso, El País, Univisión principalmente, entre otros. A través de un video se exhibe esta nueva ejecución extrajudicial del ejército mexicano. De nueva cuenta, como se dijo al inicio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una ejecución extrajudicial no debe ser permitida. ¿Por qué? Porque nadie está exento de sufrir un acto así. Al momento de los hechos había una balacera, lo cual los soldados aprovecharon para justificar el presunto ataque en contra de ellos. Posteriormente, ya cuando las 4 personas de las 5 que estaban ya fallecidos, les sembraron armas para mantener el relato de la agresión. El integrante de la camioneta en donde estaban las víctimas de este hecho murió de camino al hospital. Posiblemente estaba tan herido que no había nada que hacer. Damas y caballeros, esta ejecución extrajudicial debe investigarse como las otras y se debe de sancionar. Nada de impunidad. Y una pregunta para los seguidores de López Obrador. ¿Estos son los soldados que defienden? ¿Estos son los soldados por los cuales López Obrador está dispuesto en arriesgar su poca o nula credibilidad? ¿Por qué no condena estos hechos? ¿Por qué no manda
a investigar estas ejecuciones extrajudiciales. Yo les diré por qué. Porque lo tienen agarrado de los cascarones. Porque el país está tan militarizado que los que mandan no es la política civil, sino la militar. Y es por eso que no van a permitir una investigación seria en este hecho. Y si alguno de estos soldados termina en la cárcel, o todos los soldados que participaron en este hecho terminan en la cárcel, bien se lo tienen merecido. Nadie los mandó a ejecutar a estas personas. Nadie los mandó a comportarse como sicarios. Por eso en algunos espacios a los soldados se les ve como sicarios. Por eso se les ven como criminales. Aparte de que la institución en sí del ejército mexicano es una institución no solo conservadora, fascista, sino también hasta criminal. Por los hechos ocurridos en los años 70 en adelante, por el halconazo, por Tlatelolco, Ayotzinapa, Aguas Blancas. El ejército mexicano tiene un largo historial de crímenes en contra de la población de México. Por eso debemos ser precavidos con esta militarización y debemos exigirle a López Obrador y a su sucesor, damas y caballeros, que los devuelva a sus cuarteles y que le paren a esta militarización. En este momento les voy a poner la nota en la pantalla. Después de esta larga introducción, vamos con la información. Disculpen. Ya está. Esto se extrajo de Proceso. Lo firma Luciano Campos Garza. Aquí está el link. Y se redifunde en el Dragonario. Elementos del ejército mexicano reportaron que 5 civiles armados murieron en un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin embargo, un video muestra que en realidad se trató de una nueva ejecución extrajudicial. La mentira sale a la luz cuando se lee el informe policial homologado al que Proceso tuvo acceso y que en el que el teniente de infantería José Luis N. describe un enfrentamiento que nunca ocurrió. En el informe, el militar narra que el 18 de mayo, aproximadamente a las 14:30 horas, comandaba una unidad compuesta por 17 soldados en 3 vehículos oficiales cuando observó una camioneta Pickup Cheyenne color gris que, al notar la presencia de los soldados, se retornó y aceleró tratando de evadirlos. En la persecución, el vehículo sospechoso se estrelló contra la barda perimetral de una tienda ubicada en Prolongación Monterrey, entre Emiliano Zapata y Lago de Chapala, en la colonia Los Encinos. Los soldados rodearon la camioneta, apuntando con sus armas a los tripulantes
que se rindieron en el momento. Ya, hasta ahí debió de acabar. Hasta ahí los debieron de esposar. Bueno, fue lo que hicieron, los esposaron. Hasta ahí debieron de esperar a que llegara un ministerio público, policías, y presentar todo lo que se había incautado en la camioneta. Hasta ahí debió de haber acabado. De la camioneta los soldados bajaron varias armas, entre ellas una Barrett calibre .50. En su reporte, el teniente de infantería asegura que los detenidos contaban con equipo táctico tipo militar con estampas del Cártel del Noreste y que la camioneta contaba con blindaje de fábrica. Tras desarmarlos, los individuos fueron bajados del vehículo y llevados a patadas y empujones a la barda perimetral de la tienda. Aparte, hay que recordar que estaban aturdidos por el accidente, que estaban golpeados por el accidente mismo. No estaban en condiciones de agredir a los soldados, porque estaban aturdidos, golpeados por el accidente. O sea, no estaban en sus sentidos. Uno de ellos es arrastrado aparentemente inconsciente, otro tiene una venda en la cabeza y uno más ya va esposado. Hasta aquí, el informe policial homologado narra los hechos tal como ocurrieron, pero enseguida comienza a describir el presunto enfrentamiento ficticio. Bueno, el enfrentamiento ficticio. De presunto no tiene nada. Ahí sí, error mío. En su informe, José Luis N. asegura que mientras proporcionaban atención médica a los tripulantes de la camioneta, el personal que integra mi base de operaciones fue agredido con armas de fuego por personas de la delincuencia organizada en un intento de rescatar al personal que teníamos en el lugar, es decir, los 5 hombres que se accidentaron. El militar describe luego un escenario de terror. Los disparos venían de todas direcciones, incluso de la maleza. Asegura también que los tripulantes de la Cheyenne intentaron recuperar sus armas para escapar. ¿Cómo? Si ya estaban esposados. Y aparte bastante aturdidos. Dice incluso que un civil estaba cubierto con una venda y lo iban empujando en dirección a la parte trasera de la tienda. Según el informe, los soldados repelieron la agresión y al terminar la balacera encontraron que 4 de los 5 tripulantes de la Cheyenne estaban muertos y uno más gravemente herido. Y esto fue lo que ocurrió en realidad. En el video se narra que, mientras los militares sometían a los tripulantes de la Cheyenne, a 3 cuadras de distancia ocurría un enfrentamiento armado. El sonido de la balacera fue aprovechado por los soldados y uno de ellos comenzó a disparar con su pistola a los tripulantes de la Cheyenne. Luego se suma a otros 2 militares que les disparan con sus fusiles, mientras un soldado más realiza disparos contra la maleza y luego a los civiles. El disparo a la maleza fue para decir que hubo una agresión, para justificar la ejecución extrajudicial. Poco después, el militar que disparó con su pistola utiliza un trapo rojo como guante para tomar las armas incautadas y sembrarlas junto a los civiles muertos para escenificar el enfrentamiento. Y al inicio olvidé otro crimen de las Fuerzas Armadas del Ejército que este caso me evoca.
Tlatlaya. Ya estaban rendidos, ya prácticamente esposados. Ya se había acabado. ¿Y qué pasó después en Tlatlaya? Muchos se acordarán. Una ejecución extrajudicial. Y le sembraron armas para dar el pretexto de la agresión. Para escenificar el enfrentamiento en los dos casos. 1 hora y 17 minutos después, los militares permiten que paramédicos atiendan al civil que quedó gravemente herido, quien murió al llegar al hospital general. Las esposas. Más de 1 hora después de que se permitió el acceso a paramédicos y ya sin personal civil en el área, uno de los militares se revisa a los fallecidos y se da cuenta que uno de ellos todavía está esposado, por lo que le pide la llave a un compañero y le libera las manos. En el video de la ejecución se asegura que los fallecidos fueron identificados como José Ángel, de 27 años de edad, Jorge Antonio, de 32, Edgar Chavarría, de 38, José Isabel, de 23 y Clinton Alex, de 25. Si bien los militares a cargo de la seguridad en Tamaulipas ya habían protagonizado múltiples ejecuciones extrajudiciales, es la primera vez que una de ellas es grabada a detalle en video. El resto se ha basado en videos parciales o testimonios, como la ejecución de un hombre y una menor de edad con 8 meses de embarazo en abril pasado. En ese caso, una familia fue baleada sin previo aviso por elementos de la Guardia Nacional cuando circulaban en Nuevo Laredo sobre la carretera federal Nuevo Laredo, Piedras Negras. Otro caso reciente fue el homicidio de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. En este caso, 4 camionetas con militares persiguieron y dispararon a los jóvenes. Por este caso, un juez federal procesó a 4 soldados presuntamente relacionados con el ataque. Y lo mismo va a volver a pasar con este ataque. Hay más elementos para que estos soldados estén en prisión. Damas y caballeros, hay más elementos para que se ejerza acción penal en contra de estos militares. El ejército mexicano sigue haciendo de las suyas. Sigue viendo a la población civil como enemiga. Y también sigue ejecutando extrajudicialmente a quien pueda. Esto no hay que permitirlo jamás. Y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.